¿qué tal? Bienvenidos al Banquillo. Qué gusto saludarlos desde TSI en la Corporación Televicentro y con un tema de mucho interés. Miren que desde que apareció el Internet, poco a poco nos hemos sumado a muchas actualizaciones que se vienen dando cada año. Bueno, y ahora están las compras en línea. Antes, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo? Sin embargo, muchas empresas e instituciones trabajan muy bien a través de diferentes aplicaciones en las redes sociales, pero no podemos quitarle los ojos a aquellos que siempre les ha gustado lo ajeno. Y vienen y se infiltran también en las redes sociales, en el internet, desde aquel mensajito que en alguna ocasión le ha caído a usted a través de WhatsApp y le ha entrado un virus y lo han hackeado, como lo llaman popularmente los expertos. Así es que hoy vamos a tener un programa muy interesante, sobre todo sobre la ciberseguridad y también qué otras opciones nos brinda la tecnología. Vamos a hablar de las famosas criptomonedas, del blockchain, pero ¿qué es eso? Nos van a decir. Es una herramienta muy importante que incluso se pueden utilizar desde los gobiernos de cualquier país para el tema de la transparencia. Ya les vamos a platicar por qué razón. Es un gusto para mí saludar a Roger Triminio desde Tampa, Florida, desde Avenida Cripto, y también al ingeniero Hernán Cepeda. Él es experto en ciberseguridad. En breve vamos a presentarlos para darles esta introducción y ustedes puedan saber de qué se trata este tema que queremos compartir a través del Banquillo. La periodista Ángela García nos amplía más el tema en este reportaje. Las criptomonedas han revolucionado el mundo financiero, ofreciendo una forma nueva y emocionante de invertir y realizar transacciones en línea. Muchos las conocen como una tecnología disruptiva que podría cambiar la forma en que realizamos operaciones bancarias y en línea. Si bien esta tecnología aún tiene un largo camino por recorrer y la regulación actual del mercado es mínima, con su rápido crecimiento en popularidad, algunos se preguntan, ¿son las criptomonedas un esquema Ponzi? En particular, algunos escépticos han comparado las criptomonedas con un esquema Ponzi. Esto quizás se deba a que, al igual que los esquemas Ponzi, la inversión en criptomonedas puede prometer altos rendimientos y requiere una gran inversión inicial. Además, algunas personas han creado empresas de criptomonedas, reuniendo la inversión inicial y luego han huido de la noche a la mañana como si se tratara de un verdadero atraco. Hoy responderemos a la pregunta, ¿son las criptomonedas un esquema Ponzi? Hola Hernán, qué gusto saludarlo. Mucho gusto, Bienvenido. un gusto saludarles. Saludo Roger, ¿qué tal? ¿Qué tal por Tampa, Florida? ¿Cómo ha estado el clima? Que están acostumbrados y están acostumbrados al calor. Están acostumbrados al calor, le digo yo, pero está lluvioso. Si es que ha cambiado rotundamente. Bueno, usted escuchó y a propósito, fíjese que tuvimos recientemente, usted sabrá, es hondureño, sobre este tema de que la empresa, esta agencia financiera Corium, y muchos han comparado si en realidad la criptomoneda puede ser una salida para poder invertir todos sus ingresos, su dinero, pero vea usted que también en algún momento la comparan. También se puede dar para la estafa el tema de las criptomonedas. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación, Cristian. Hernán, un placer. Un gusto. Mira, el tema de las estafas han existido desde el inicio, ¿no? Desde que se empezaron a tener transacciones de algún tipo. De hecho, conocemos estafas que se han dado a lo largo de los años que utilizan el dólar como herramienta, o el empira en el caso de Honduras. El tema de Bitcoin y de otras criptomonedas existentes no es ninguna diferencia, simplemente es una herramienta financiera para poder hacer transacciones. El problema aquí cae cuando la gente no tiene la educación sobre el tema
y pues de repente han escuchado de que el tema del Bitcoin es muy rentable. Bueno, tenemos la hermana República de El Salvador, la cual adoptó a Bitcoin como moneda de curso legal. Hoy en día tenemos gobiernos como el de Estados Unidos también, que ya está adoptando también la tecnología, en el caso de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Al haber falta de educación, estas empresas se aprovechan de eso, ofrecen inversiones con retornos de 10, 20% mensual, que al final no son sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es la educación sobre el tema, entender que Bitcoin, cómo funciona, desde el punto de inversión como también su uso, ¿no? De día a día. Entonces, yo creo que lo importante en este caso es que las autoridades, en vez de darle la espalda a este tipo de tecnologías, busquen la manera de educarse sobre el tema para poder transmitir el mensaje a la sociedad y de a la misma vez poder generar opciones de inversión por medio de la banca tradicional. Sí, bueno, y en el caso de la ciberseguridad, Hernán, nos hemos visto afectados y muchos hondureños han caído en ese famoso mensajito que llega a WhatsApp y que lo abren y que ofrecen dólares. ¿Cómo evitar caer en este tipo de fraudes? Primeramente, o sea, y la ciberseguridad, y estoy de acuerdo con mi querido Roger. colega Roger por allá, que, o sea, estas son herramientas, ¿no? O sea, toda la tecnología es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta, el blockchain es una herramienta, el Bitcoin es una herramienta que se puede utilizar para el bien. Por ejemplo, hablando de blockchain, ya vamos a explicar el qué es el blockchain y creo que don Roger me va a secundar con esto, que son realmente registros que están organizados de forma de que no solo están centralizados en una sola computadora, sino que están en varios nodos que van creando bloques según las transacciones o los procesos que se realicen y que al final crean una cadena, ¿no? Entonces, dentro del blockchain está el uso, uno de los usos que se utiliza es el de la criptomoneda, Bitcoin, cualquier otra de las criptomonedas que existen, y la ventaja del blockchain es que es un poco más seguro, pero nosotros estamos expuestos, vaya, por ejemplo, este caso de las estafas con los dólares, ¿no? O sea, la persona primero lo que hace es capturar la cuenta de WhatsApp, por ejemplo, de una persona conocida mía. Y luego de ahí manda un mensaje diciéndome que, obviamente el ciberdelincuente, ¿no? Diciéndome que me está vendiendo dólares más baratos que lo que están en el mercado. ¿Qué pasa? Yo confío en la persona que me lo hace. ¿Cómo puedo identificar? Normalmente en la forma del trato. ¿Qué pasa con las, y eso lo hablé la vez pasada con su colega, con Eunice también, con la parte de las estafas o de los ciberataques, y hablábamos de los ciberataques, por ejemplo, por suplantación de identidad, por phishing, Sí. que me cae un correo electrónico. ¿Cómo puedo identificar un correo electrónico malicioso? Uno, lo primero que tenemos que ver es la dirección de donde viene, ¿no? Si es una dirección extraña, si es una dirección de una persona que no conozco. Y dos, en el mensaje siempre hay un componente de urgencia. O sea, si no haces esto, se te va a bloquear la cuenta. Correcto. Si no haces esto, se te va a eliminar tu cuenta. Eso ya me da un indicativo de que puede ser una estafa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vaya, por ejemplo, en las estafas de WhatsApp. Primero, buscar, llamar a la persona, ¿no? O sea, llamar a la persona y preguntarle, ¿sos vos el que me estás vendiendo dólares o no sos vos el que me estás vendiendo dólares? Nos sucedió hace poco, yo estoy dando un diplomado sobre ciberseguridad y uso de inteligencia artificial para abogados, y la persona encargada de la organización me invitó en una clase de otro diplomado que estaban dando ellos para que habláramos de eso. ¿Por qué? Porque le sucedió a la gente que estaba ahí, que uno de los participantes mandó un mensaje masivo vendiendo dólares, y al final fue que a esta persona le habían robado la cuenta de WhatsApp, que es sumamente sencillo. Realmente lo que hay que hacer es jugar con la mente de las personas. O sea, yo con un teléfono en blanco, o sea, un teléfono que no tengo, que es nuevo y que no tiene ni siquiera un chip, un SIM de ninguna de las empresas, pero yo le instalo WhatsApp y yo puedo mandarle un mensaje y después mandarle a usted un mensaje y decirle, mire, le cayó un WhatsApp, un código a su WhatsApp que es mío.
y empiezo a como buscarle la forma de engañarlo para que me dé ese código. Al momento de que me dé ese código, le robo a su cuenta de WhatsApp. Y todos los datos. Y todo lo que son los contactos de las Ajá. personas que están ahí. Entonces, así de sencillo es. Entonces ahora, después, ¿qué es lo que hacen? Me piden que comprar dólares, yo deposito los dólares y se desaparecen. Así es, Y rápido. entonces perdí mi dinero. Y el problema también en nuestro país también es, digo yo, o sea, que la falta de repente de una ley o de leyes un poco más profundas que puedan perseguir estos delitos. Porque la ley, el Código Penal tiene el componente de los ciberdelitos, pero hay 5 artículos nada más en el título de delitos informáticos. Y en todo el código de repente hay regado, por ejemplo, la estafa o el fraude financiero, tiene sus delitos y tiene su componente electrónico, se puede considerar como un delito informático, la pornografía infantil y tal, pero yo soy de la opinión de que debería de existir, por ejemplo, una ley especial contra los delitos informáticos que encierre todos los delitos. Y también que deberíamos de estar suscritos al Convenio de Budapest. Sí. Lo que le comentaba ahí hace un poco, una institución del Estado ha sido hackeada. ¿Y cómo vamos a perseguir eso? Recordemos que ahí hay otros componentes como la jurisdiccionalidad, ya que los delitos informáticos son transnacionales. O sea, ¿quién va a juzgar? ¿Quién va a capturar? Para eso necesitamos organizaciones, elementos, leyes o convenios que nos ayuden a encaminarnos por dónde vamos a irnos y qué vamos a hacer. Así es. Roger, ¿cómo explicarle a nuestros televidentes cómo funciona? ¿Cómo puedo utilizar las monedas, las criptomonedas, el Bitcoin? ¿Cómo puedo ahorrar para poder comenzar con esta educación de la que usted hablaba, para que ellos tengan un panorama más claro y que se vean interesados y decir, bueno, voy a aventurarme a iniciar con este nuevo camino a través de las criptomonedas? ¿Cómo es todo el proceso? Bueno, el primero que tenemos que entender es que cuando nos vamos a referir en este caso, vamos a hablar de Bitcoin, ¿okay? Porque antes de salirnos del tema de Bitcoin y las criptomonedas, tenemos que entender Bitcoin. Bitcoin es una tecnología que está respaldada por el blockchain o la cadena de bloques, donde todas las transacciones están registradas electrónicamente. Fíjate, el Bitcoin es la manera de hacer transacciones más transparente que existe. Fíjate lo que acaba de pasar en Honduras hace poco con el tema de los billetes de 200 lempiras, ¿cierto? Que habían billetes falsos. El Bitcoin no se puede falsificar, no se puede duplicar y es verificable. ¿A qué me refiero con esto? Si yo te hago ahorita 2 preguntas, la primera es ¿cuántos dólares existen en circulación? ¿O cuántos lempiras existen en circulación? Es un número que nadie lo sabe. No sé si el Banco Central de Honduras emite un reporte anual de cuántos billetes hay en circulación, cuántos billetes se destruyeron, cuántos se emitieron, realmente no existe. Hablando sobre el dólar, desde la época del presidente Nixon, el dólar dejó de estar respaldado por el oro. No hay nada que respalde el dólar. Se continúa imprimiendo dólares constantemente, lo cual genera un problema que es inflación. O sea, 100 dólares lo que compraban 100 dólares hace 10 años, no es lo mismo que te compran 100 dólares el día de hoy. Y eso es por el tema de la inflación. ¿Cuánto te cuesta un cartón de huevos en el supermercado? Y compara ese precio dentro de un año. Entonces, esa variante de la inflación realmente te roba. Roba tus ahorros, te roba tus ingresos, porque de lo que tú ganas mensualmente, tal vez no recibes un aumento todos los años. Entonces, estás perdiendo dinero. Si hablamos de estafas como tal, irónicamente, la estafa más grande que existe es el dinero fiat, ¿no? Por el tema de lo que te estoy hablando. La segunda pregunta es, ¿cuánto oro existe en circulación? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque continuamos sacando oro, lo cual pues genera más oro en el mercado. Entonces, también hay muchas variantes. El tema del dólar, por ejemplo, tú no te puedes subir un avión con $1 millón en oro, en dólares, ni tampoco en oro. En el caso del Bitcoin, como son transacciones digitales,
son más rápidas, son más fáciles, son menos riesgosas. Entonces, esto nos lleva a la tercera pregunta, que es ¿cuántos Bitcoin existen? Y lo sabemos, solo existen 21 millones de Bitcoin, no van a haber más. De los 21 millones de Bitcoin, hay alrededor de 17.5 que están en circulación. El resto son Bitcoins que están siendo minados, que se va a tardar 100 años en llegar a la cifra de los 21 millones. Pero fíjate que hay un dato curioso. Tenemos empresas como BlackRock acumulando Bitcoins. Tenemos el gobierno de Estados Unidos acumulando Bitcoin. Tenemos China acumulando Bitcoins. Estás hablando de bancos como JP Morgan y otras instituciones financieras a nivel global que están adquiriendo Bitcoin. El día de hoy un Bitcoin anda alrededor de $110,000. Creo que la primera vez que estuvimos en Honduras impartiendo seminarios, un Bitcoin costaba $3,500. Ahora, volvamos al tema del caso de Honduras. Es importante que el gobierno tome acción. Hace unos meses atrás, no recuerdo hace cuánto, se emitió un comunicado donde el gobierno dijo, no, vamos a satanizar el Bitcoin, vamos a prohibirlo. Y ahí tenemos los resultados. O sea, cuando tú prohíbes algo, mira lo que pasó en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol. Igual la gente lo seguía consumiendo. Entonces yo creo que no se trata de tomar esa posición, sino que darse cuenta de lo que está pasando a nivel global y no mirar para otro lado, porque eventualmente como país vamos a tener que llegar a ese punto donde tenemos que entender el Bitcoin como tal. Y el gobierno creo que tiene una responsabilidad para, o sea, ser ellos la primera línea de defensa, abrirse con leyes, como decía el amigo, empezar a regular este tipo de operaciones y por qué no permitirle a los bancos que la gente pueda ir e invertir en Bitcoin, que pueda ir e invertir y en el caso de Honduras ¿se podría pagar o ya se paga con Bitcoin en algunos establecimientos? ¿Existen cajeros? Hablando particularmente de nuestro país. Yo creo que el Bitcoin tenemos que verlo un poquito más como una reserva de valor. Es como cuando tú ahorras en oro, por ejemplo. Tú no puedes ir a comprarte una taza de café con oro, o sea, no te la van a aceptar. Lo que haces es tú vendes el oro, lo conviertes a dólares o lempiras y pues de esa manera tú puedes hacer tus pagos. Sí se puede. Sí hay muchos establecimientos que te aceptan criptodivisas. Bueno, en El Salvador tú puedes ir a comprar pupusas a un establecimiento y lo puedes pagar con Bitcoin. Pero lo importante es entender que hay una cantidad limitada de Bitcoins. Cada día hay más interés sobre el tema. Entonces, ¿por qué esperar a que un Bitcoin cueste $1 millón por unidad y que venga el gobierno? Ah, sí, tienen razón. Los gobiernos, o sea, hoy hay un gobierno y mañana va a haber otro, ¿no? Entonces, yo creo que una de las debilidades que tenemos, y con todo el respeto que se merecen, pero lastimosamente nos gobierna gente de la vieja escuela, gente que hasta hace poco entró en contacto con la tecnología, entonces tienen dificultades utilizando inclusive un celular. Entonces de repente tú le dices, bueno, hay una transacción digital, el Bitcoin, no lo puedo tocar, ¿cómo lo veo? Cuando no se dan cuenta que ya estamos haciendo transacciones digitales, ya tú vas, pagas con una tarjeta de crédito, ya casi la gente no anda efectivo en la mano. Entonces tiene muchos beneficios, tanto como inversión. Mira El Salvador con todos los Bitcoins que compró. Sí. Son millones, creo que son más de $500 millones que llevan ganando. Sí. Entonces, tenemos que prestar atención. Sí, una mayor educación. Bueno, vamos a regresar pues, después de esta pausa para preguntarle también a nuestros expertos quiénes están detrás de estos ataques, detrás de estas estafas. Recuerdo que hace unos años eran los famosos antivirus, que hasta se llegó a decir de que los mismos que construían eso se encargaban de hacer estos virus y propagarlos para venderlos. Pero ya vamos a conocer todos esos detalles después de la pausa, ya regresamos. Y en efecto se comprobó de que, Hernán, de que detrás de aquellos que propagaban todos estos antivirus eran los mismos dueños de todos estos software. La verdad que no. Y eso es más como una leyenda urbana o como un mito que una realidad, ¿no? Porque vaya, por ejemplo, Kaspersky Labs, que es uno de los antivirus que existen,
Es una empresa rusa que se dedica a dar seguimiento a los ataques cibernéticos en el mundo, ¿no? Tienen mala fama los rusos, ¿verdad? Pero este es muy bueno. De hecho, el Live Threat de Kaspersky es una de las herramientas que yo utilizo para poder monitorear ataques cibernéticos a nivel mundial, ¿no? O sea, vaya, por ejemplo, ahí se pueden verificar quiénes han sido los países que más ataques diarios han generado y van al día, ¿no? ¿Cuáles son los países que más ataques? Rusia, Estados Unidos, China, Brasil, ¿no? En ese orden. Al día de hoy, ¿no? O sea, y mañana puede cambiar, o sea, mañana puede ser Estados Unidos el primero. Entonces, realmente el virus es un tipo de ataque cibernético, es un tipo de software malicioso que se encarga de hacer daño. Lo que pasa es que ahora, con la inteligencia artificial, se ha ido sofisticando más el tipo de ataque. Hay especialistas, hay expertos en estos temas de que pueden ingresar incluso hasta datos del FBI, de la DEA, etcétera, etcétera. Esos son los que nosotros llamamos hackers. No son los hackers, ¿no? El hacker es, y aquí es donde tenemos que entender un poco que mucha gente, es otro mito que tenemos que desmitificar. El hacker, según su intención, es que es malo o bueno. O sea, no es que solo porque diga usted que es un hacker, va a decir, ok, es malo, ¿no? O sea, el hacker, vaya, por ejemplo, están las primeras tres clasificaciones del hacker: sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro. Sombrero blanco es el que se dedica a proteger los sistemas, a encontrar vulnerabilidades en los sistemas y a evitar que nos ataquen. El hacker sombrero negro es la contraparte. Es la parte del ciberatacante. Son como los antivirus. Son como... Pero sí, pero ellos sí, o sea, los sombreros negros son los que atacan, son los que roban información y tienen diferentes tipos de motivaciones. Esta es una mafia también, ¿verdad? Es una mafia, vaya, es crimen organizado. Sí, entonces, también. ¿qué sucede con esto? Vaya, hay hackers sombreros negros, por ejemplo, que su motivación es el ego, querer sobresalir dentro de la comunidad de hackers. Pero hay otros que tienen la finalidad o tienen el objetivo de ganar dinero. Y muchas veces, vaya, por ejemplo, a ustedes le hacen una estafa, o no es una estafa, sino que le hacen una amenaza donde le cae un correo electrónico y le dicen que tienen su información y que la van a liberar si usted no paga. ¿Y en qué cobran ellos? En criptomonedas, don Roger. Cobran en Bitcoin y le dicen, si me pagas 10 Bitcoin, yo elimino esta información. Y la mayor parte de las veces eso es falso. O sea, no tienen información de nada, solo están tratando de ver qué es lo que pescan. La qué es lo famosa que extorsión. Es correcto, una extorsión digital. Están los que tratan de ganar dinero, pero secuestrando la información. O sea, ellos secuestran mi información y me dicen, ok, yo tengo tu información, no vas a poder verla, no vas a poder utilizarla. Si no me pagas, ¿la libero o la destruyo? Y vos no vas a poder tenerla. Esos son los famosos que utilizan el famoso ataque de ransomware. Hay infinidad de motivaciones. Están los motivados por una causa. O sea, los que son los activistas, por ejemplo, que utilizan las redes. Y cuando hablo de las redes, no solamente las redes sociales, sino que le interesan el internet y todo esto para poder decir, no estoy de acuerdo con esto. Entonces hackean los sitios y dice, yo los hackeé. Anonymous es uno de ellos famoso. Okay, Lulzsec es otro famoso también, otro famoso hacker o grupo de hackers. Entonces las motivaciones van cambiando. Hay motivaciones, por ejemplo, de venganza. Entonces los hackers son los encargados de hacer un ciberataque. Y si hablamos de transparencia, Roger, ¿qué es el blockchain? ¿Y cómo se puede aplicar? Incluso puede llegar a un gobierno, puede utilizar un Estado este nuevo sistema para el tema de transparencia. ¿Cómo funciona? Bueno, aparte del Bitcoin y las criptodivisas, ¿no? Porque en este caso Bitcoin es una de las aplicaciones que se usan en el blockchain. Pero el blockchain se puede utilizar para cualquier área. De hecho, en el tema, por ejemplo, de gobiernos, generaría mucha transparencia. Imagínate todo el cuestionamiento que hay cuando hay licitaciones a nivel de Estado, donde aparecen carreteras sobrevaloradas, estadios sobrevalorados, compra en fin, lo que genera, ¿no? Este tipo de compras a nivel de Estado. Si estas licitaciones se hicieran por medio del blockchain,
serían completamente transparentes porque la población podría ingresar al blockchain y ver todo el proceso. Ver todo el proceso, ver los costos, inclusive a tal grado de que cuánto costó un clavo, ¿me entiendes? Y tú darte cuenta por una información que es indestructible, que está en el blockchain, que son cadenas de bloque, y para que más o menos lo entendamos rapidito así, imagínate millones de computadoras distribuidas alrededor del mundo y que cada una de ellas funcione como un libro contable y tenga una copia de cada transacción. Tengo una copia de lo que costó ese clavo, tengo una copia de lo que costó la bolsa de cemento, a quién se le pagó, a quién se le depositó. Entonces, son procedimientos que generan transparencia. Realmente tú en un país quieres eliminar la corrupción, implementa el blockchain en tu gobierno. En el caso de las elecciones, por ejemplo, imagínate cuánto va a costar las elecciones de Honduras ahorita. Cuando si tú tuvieses toda la información, toda la data del Registro Nacional de las Personas, con su identificación, con todos los votantes no registrados por partido, como se maneje, el día de las elecciones, si estuvieran en blockchain, todo se podría manejar desde un celular. Desde una aplicación de un celular podrías ir y automáticamente a las 8 de la mañana se abren las elecciones, tú te levantas con un token que está físicamente asignado a tu persona, porque bueno, hoy en día tenemos tecnología como reconocimiento facial, reconocimiento de huella digital, que los celulares la tienen. Tú podías ejercer el voto desde tu celular, desde la comodidad de tu casa, y en tiempo real, en la agencia encargada de manejar toda esa data, tú puedes saber quién va ganando. Y a las 5 de la tarde que se cierran las elecciones ya se sabe el ganador. ¿Y se utilizaría a través de una identificación IP del celular? Por ejemplo, si es mi celular, ¿cómo sería? Cuando tú pones todo el blockchain, o sea, tu cédula de identidad, obviamente hay un proceso de registro, ¿no? A través del número de identidad. Entonces, por medio de tu reconocimiento facial, es más, hoy en día en los aeropuertos, cuando tú ingresas por el aeropuerto de Estados Unidos, ya ni te piden el pasaporte. Correcto. Automáticamente tú te paras una cámara y ya sabes quién tú eres. Entonces, evitas el fraude, ¿me entiendes? Entonces, tú me puedes decir, no, pero es que en el área rural, hermanito, yo te he puesto que te vas a meter al pueblo más chiquito en Honduras y el vigilante de la hacienda tiene celular. ¿Me entiendes? Entonces, son tecnologías que si las sabemos aprovechar, te van a ahorrar un montón de dinero. En este momento se está utilizando un sistema biométrico, un lector de huellas. Ese sistema biométrico podría ser el que está en nuestro teléfono sin necesidad de que se esté manipulando por otra persona. ¿Esto evitaría cualquier tipo de fraude, Roger? Bueno, ya hay una base de datos. El problema es que no está en el blockchain. Entonces, es una base de datos que está siendo controlada de una manera centralizada, ¿no? Ese es lo lindo del blockchain, que tú no lo puedes manipular. Tú tienes una información en el blockchain, tú no puedes decir, no, mira, anda a inyectarle votos a fulano o quitarle votos a este. No podés, porque el blockchain no te lo permite. ¿Me entiendes? Y cualquier transacción que esté fuera de lugar, pues la gente la puede ver, se auditan los contratos y bueno, realmente los beneficios son para la población. Estás hablando también que lo puedes aplicar, por ejemplo, en el tema de energía eléctrica. Hay países en Europa donde ya están aplicando el blockchain en energía eléctrica. ¿De qué forma? La energía que sale, por decir así, de una represa que está generando energía, toda esa energía se registra en el blockchain, entra al sistema, o sea, llega hasta los contadores que también son digitales, que también están en el blockchain, automáticamente se está registrando todo el consumo y en tiempo real la persona puede saber cuánto está consumiendo de energía, o sea, hasta ese punto. Entonces, ¿cuántas quejas no hay, por ejemplo, en nuestro país de abuso de ese tipo? Entonces, yo creo que las generaciones jóvenes que ya entienden de esta tecnología tienen que poner un poquito de presión con su voto y realmente buscar candidatos, ya sea para gobierno o a cualquier nivel, que realmente entiendan estas tecnologías, que estén abiertos a aprenderlas y que no se cierren. ¿Algunas transnacionales ya utilizan este sistema, Roger? ¿Algunas empresas transnacionales? Bueno, en Estados Unidos tienes empresas como Google, Microsoft,
bancos ya están utilizando el blockchain, todo desde que te pongas en Google y empiezas a buscar empresas que están adoptando el blockchain. Ya. ¿Y qué tan vulnerable puede ser? Realmente, y voy a retomar un poco lo que dice Roger por ahí, es, vaya, por ejemplo, la trazabilidad, o sea, es casi imposible poder manipular la información o la data que está en el blockchain porque sería manipular millones de nodos, millones de computadoras con la misma información. Entonces, no se puede, es prácticamente imposible. De hecho, es mucho más seguro utilizarlo a través y más transparente utilizar el blockchain para, incluso Roger puso de ejemplo las criptomonedas, puso de ejemplo también la parte de la gobernanza, ¿no? La parte también de las elecciones y tal, pero también vaya, por ejemplo, para las empresas, las cadenas de suministros, el seguimiento a la cadena de suministros, el seguimiento por ejemplo, incluso de un productor o de un proveedor o de un cliente, saber cómo va el proceso de su producto, ¿no? Y es más seguro, realmente que es más seguro. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar la información y la data que está en el blockchain, ¿no? Entonces, vaya, como dice Roger por acá, sería una herramienta formidable el poder utilizar, por ejemplo, el blockchain para las elecciones. Es más rápido, transparente, y ya no tendríamos que esperar días para poder saber quién ganó las elecciones. Y eso, pues creo que generaría transparencia, generaría más confianza, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Que es lo que le falta en este momento. Pero necesitamos también aquí en Honduras, Roger lo mencionó, necesitamos legislación. ¿Cuáles son los 5 artículos que contiene esta ley de ciberseguridad? Del artículo, la ley, no, el Código Penal. El Código Penal, ¿cuáles son? Del título 22, artículo del 398 al 405. Pero está la suplantación de identidad, está el robo de datos, está el daño a sistemas, está el daño a equipos informáticos y la utilización de equipos informáticos. Pero equipos informáticos de un Estado. Del Estado, en este caso. O privados también. Privados también, o sea, es para cualquier persona, ¿no? Pero como les digo, vaya, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del artículo 572, que está fuera de todo el título de ciberdelito, el delito de terrorismo. Y dentro de ese artículo está la figura jurídica del ciberterrorismo, que es generar terror a través de medios digitales. Entonces, ¿qué pasa? Eso debería estar todo en una sola ley. Y hablando también de cómo trabajar, por ejemplo, el Bitcoin, cómo trabajar los blockchains, pero el Bitcoin sobre todo, una legislación que regule el manejo de estas criptomonedas, porque al final hacia allá va encaminado el mundo, hacia la moneda digital. ¿Qué sucede? Es más segura. Claro, tiene su vulnerabilidad, no vulnerabilidades, sino que hay riesgos que se pueden correr, por ejemplo, pero ya es de repente por el mal manejo o por el mal desarrollo de las aplicaciones que utilizan blockchain, por ejemplo, o por la poca seguridad de una wallet o de una billetera digital. Sí. Pero ya eso es cuestión del usuario, ¿no? de la billetera, pues, pero no en sí del blockchain. Porque el blockchain es prácticamente, hasta este punto yo lo veo de esta forma, que está bien blindado. Muy bien. Bueno, estamos conversando con Roger Triminio de Tampa, Florida. Él es fundador de Cripto Avenida. Sobre todas estas formas, al gobierno no le interesaría este tipo de tecnología por el tema de la transparencia. La transparencia. ¿Ah? Cabal. ¿Y por qué no? Quería agregarte algo ahí, Cristian, por el tema. Es interesante y sin el afán de tomar ningún lado político, ¿no? Pero es curioso el ver cómo hoy en día Estados Unidos abiertamente está adoptando estas tecnologías a tal grado que tú puedes ir a un banco e invertir en criptomonedas. En este caso de Bitcoin, ¿no? Ethereum también. Hay ETFs de Ethereum, están por aprobar el ETF de Solana. Y estamos hablando de por decir así, un gobierno de derecha, ¿no? Sí. Pero por otra parte, tienes a China también, que es uno de los países que más Bitcoin está acumulando. Sin embargo, curiosamente en la región, en el caso de Venezuela, por ejemplo, lo penalizan fuertemente. Entonces, lo cual pues genera un poquito de
de división. Dice, bueno, los países socialistas de Latinoamérica no están abiertos a estas tecnologías, pero de repente tienes China, ¿no? Que es uno de los países con los cuales los gobiernos socialistas hacen mucho negocio, y sí lo están adoptando, sí están implementando el blockchain en las cadenas de bloques, en el tema de los suministros, por ejemplo, en el tema de las exportaciones. Entonces, o sea, nos estamos quedando en la prehistoria, realmente. Sí, así es. Bueno, pero el papel va a desaparecer en algún así momento. es. Solo vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar porque sí, nos interesa mucho el tema del blockchain. Estamos a través del banquillo en TSI. Hernán Cepeda, que es experto en ciberseguridad, y Roger Triviño. En breve regresamos para que nos sigan ampliando más sobre este tema tan interesante. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Al Banquillo. Interesante el tema y sobre todo esquemas que se pueden implementar en gobiernos que ya los están llevando a cabo. Ya les voy a preguntar en qué país de América Latina. Me dijo Venezuela, Roger, y qué otros ya están implementando el caso del blockchain. ¿Usted quería agregar algo? Sí, yo quería agregar algo en base a lo que mencionó Roger y también sin tomar una posición política ni nada, ¿no? Lo que pasa es también que hay que caer en la cuenta de que Latinoamérica, en general Latinoamérica, la mayoría de los países de Latinoamérica no cuentan con los recursos y la tecnología para poder implementar muchas cosas. Y entonces también hay un miedo al cambio y lo que no entiendo le tengo miedo. Y por eso lo bloqueo o por eso lo detengo. Entonces, vaya, Venezuela lo prohíbe. Venezuela por las situaciones que se han vivido, ¿no? Pero hay países como Costa Rica, que son más abiertos, que tienen mayor presupuesto para poder hacer estas tecnologías. Puede ser que lo están utilizando. El Salvador lo utiliza. Entonces, la mayoría de los países latinoamericanos, por las malas administraciones, los recursos se han ido desapareciendo y ahí es donde entra la corrupción, ¿no? Entonces, muchas veces a nuestros gobiernos latinoamericanos no les gusta la palabra transparencia porque se les cae la monedita, ¿no? Sí, claro. Pero al final son tecnologías que tienen que llegar a nuestros países. Tenemos que aprender a manejarlas y a utilizarlas. ¿Se necesita un alto presupuesto para poder implementar el blockchain en este caso, Roger? Bueno, mira, ya hay blockchains que están bien establecidos. No tienes que empezar a inventar la rueda, ¿no? Creo que sería demasiado costoso. En algún momento quisieron desarrollar su propio blockchain y desistieron porque era demasiado costoso, a tal grado que, bueno, tener blockchains como el caso de Solana o Devi, que en algún momento estuve en tu programa hablando sobre eso, Ethereum también, blockchains ya existentes, que son muy seguros. Y es tan fácil como literalmente los contratos inteligentes en ellos, ¿no? Obviamente tienes el costo de aprendizaje, imagino que el gobierno tendría que crear una agencia que se dedique a empezar desde cero, a educar a su personal, ¿no? Pero mira, son tecnologías que tarde o temprano vamos a tener que adoptar. Y yo creo que inclusive la misma empresa privada, por medio de estas asociaciones que existen, deberían de poner un poco de presión porque, o sea, no te puedes quedar atrás. Solo hay 21 millones de bitcoins. Y de esos 21 millones de bitcoins, en algún momento de la historia, van a servir de colateral para gobiernos, inclusive para pedir préstamos. Desde el punto de vista empresarial y personal, si tú quieres protegerte contra la inflación o la hiperinflación, bueno, puedes comprar oro si quieres, pero el Bitcoin también soluciona ese problema. Imagínate, me acuerdo cuando estuve en tu programa la última vez, hablamos de la inflación y la devaluación del empira, ¿no? Y casualmente creo que ya se ha hablado de eso en los últimos meses. Entonces, ojalá que no lleguemos a una hiperinflación, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Argentina, lo que le pasó a Venezuela. Fíjate qué curioso, y te voy a explicar por qué en Venezuela prohíben mucho el tema de las criptodivisas, porque la gente se protege en criptodivisas. ¿A qué me refiero? Hay una moneda digital que está pareada con el dólar, que es una criptodivisa que se llama USDT. Entonces la gente en Venezuela prefiere tener USDT, o en el caso de Argentina, cuando tenían el problema de la hiperinflación,
porque de repente tú tenías la moneda física y al día siguiente perdías un 30, un 40, un 50% del valor de compra. En cambio, si tú tenías USDT, pues literalmente como que tuvieras dólares, ¿no? Entonces, realmente tenemos que entender porque eventualmente estas herramientas van a ser de beneficio para la población. Volvemos a la pregunta que en algún momento me hiciste, ¿no? Sobre el tema de estas estafas que se han dado. Tú no puedes criminalizar esta tecnología por el mal uso de estas instituciones. ¿Me entiendes? Es como que tú digas que el dólar es malo porque los narcotraficantes tienen dólares encaletados. O sea, ilógico, ¿no? Entonces, no puedes decir, no, que es que el Bitcoin es malo. Mucha gente la han estafado con Bitcoin porque le han entregado el dinero a terceras personas. Usted no necesita darle su dinero a nadie. Usted puede abrir una billetera digital y hacer una inversión directamente en Bitcoin. ¿Cuál es el problema en Honduras? Que es prohibido hacerlo. ¿Qué es lo que la gente hace? Pues opta por darle el dinero a otra gente, ¿no? Pero si usted viene y le tuviese la oportunidad de ir a un banco local y decir, mira, quiero abrir una cuenta de inversión para comprar Bitcoin, sería genial, ¿no? Porque esto beneficiaría, o sea, la economía local debido al crecimiento que está teniendo Bitcoin, a la adopción que está teniendo. Es volátil, no sube y baja de precio, así como el oro sube y baja de precio, así como las acciones suben y bajan de precio. Pero estadísticamente hablando, nadie que haya comprado Bitcoin y lo haya tenido por 3 años o más ha perdido plata. ¿Qué tan, ¿Qué tan vulnerable es Honduras? Es bastante vulnerable, la verdad, porque no tenemos tecnología que nos proteja. O sea, como le mencionaba, creo que lo mencioné fuera de cámaras, una de las instituciones de nuestro país han sido víctimas, instituciones gubernamentales han sido víctimas de ataques cibernéticos. El año pasado, 2024, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre fue víctima de un ransomware donde le secuestraron la información. No se han podido, creo que no se han podido recuperar del todo. Este año, ahorita tuvimos, y no voy a mencionar la institución por cuestiones de seguridad, pero fue víctima también una de sus unidades de un ataque cibernético donde le robaron información y donde le secuestraron información. Y a nivel privado... Incluyendo dinero. Es correcto, y a nivel privado, claro, eso fue un ataque de un ransomware que se llama Trigona. Hubo una variante de Trigona porque Trigona surgió en los años 90, pero somos muy vulnerables. ¿Por qué? Uno, porque la gente no cree hasta que no está o no es víctima de un ataque cibernético, y lo digo no solo la gente o las personas naturales, sino que también las organizaciones, hasta que no son víctimas de un ataque cibernético, no se protegen. Esta semana tuvimos a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, José López, y nos hablaba de un mensajito que les llegó desde el CNE, sin autorización de ellos, a varios partidos políticos, para que pudieran ingresar a una dirección, ¿verdad? Un link que siempre ponen. Entonces, este también es otro tipo de ataque. Sí, puede ser un tipo de ataque, porque al dar clic a un enlace que usted no lo ha verificado, que usted no sabe, usted puede estarle abriendo las puertas, así como lo podríamos decir, las puertas al infierno, ¿no? Abriéndole las puertas de su casa a los ciberdelincuentes para que les roben la información, para que les secuestren la información y después lo quieran extorsionar o utilicen esa información con otros fines. Entonces, es sumamente delicado. Nosotros tenemos que aprender, y una de las primeras buenas prácticas es conocer, es saber a qué estoy expuesto. ¿Por qué? La gente me puede venir a decir que tiene los mejores sistemas de seguridad informáticos, que están 100% seguros. No existe la seguridad 100% segura, valga la redundancia. Siempre va a haber un atacante, un grupo de atacantes que tienen los medios, que tienen el tiempo para estar intentando hasta que me pueden violentar la información. Entonces, necesitamos prepararnos bien, invertir en tecnología que proteja los datos, invertir en tecnología que nos ayude a poder proteger la información de nuestras organizaciones, proteger la información nuestra también personal, porque vaya, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, el Seguro Social, tiene nuestra información. Toda nuestra información está ahí, porque somos usuarios de ellos y las organizaciones donde nos movemos. Entonces tenemos que aprender eso, ¿no? Que tenemos que invertir, o sea, tenemos que trabajar de la mano para poder evitar ataques cibernéticos. Herramientas de blockchain podrían calzar, como decimos popularmente, perfectamente
instituciones como el Registro Nacional de las Personas, Tribunal Superior de Cuentas. Sí, porque mejoraría la transparencia, mejoraría Sí. los procesos, serían más rápidos, más ágiles y más seguros todavía. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa comercial para regresar con nuestras conclusiones de nuestros invitados, así que atentos sobre este tema tan interesante que estamos abordando hoy en Al Banquillo. Ya regresamos. Seguimos compartiendo con nuestros expertos en ciberseguridad a través del Banquillo. Roger, ¿cómo poder dividir? En su momento se ha mencionado, y le voy a citar un caso particular, que ya continúa en proceso de investigación en el Ministerio Público, y es el caso de esta agencia financiera Corium, que la han relacionado con las criptomonedas. Puede ser un sistema de estafa, al igual que este tipo de irregularidades que se dio en el país, para aclararle a la población hondureña, Roger. Bueno, para empezar, yo creo que nadie tiene que darle el dinero a terceras personas o empresas para que les maneje su inversión. Educarse sobre el tema es la llave, ¿no? Falta de supervisión por parte del Estado, porque o sea, no tiene sentido que hace unos meses atrás había un comunicado por parte del Banco Central donde prohibía todo este tipo de operaciones y al final pues no había ningún tipo de supervisión. Era lo que te mencionaba al inicio, o sea, si tú prohíbes algo, igual se va a terminar haciendo de alguna otra manera. Sin embargo, cuando tú lo legalizas, lo supervisas, lo regulas y le abres los espacios a la banca, que obviamente ya tiene una estructura establecida, donde hay un control monitoreo contra el lavado de activos, por ejemplo, contra el tema de las inversiones, pues es más transparente, ¿no? Entonces, ¿Qué sí, trasfondo, Roger, disculpe que lo interrumpa, habrá algún trasfondo para impedir de que entre este sistema del blockchain, de las criptomonedas, etcétera, etcétera, que no se permite en nuestro país? ¿Habrá algún interés particular por parte de las autoridades? Porque como usted lo dice, sí se da apertura para otro tipo, está el caso de estas agencias que no son supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En ese sentido, ¿hay algún trasfondo? ¿Ustedes han analizado este tema? mira, que dentro de lo que se puede ver, ¿no? Es difícil decirte si hay intereses en contra, ¿no? Más pienso que es falta de entendimiento. Falta de educación. Alta educación de que, Mm. bueno, como, o sea, no lo veo, no lo toco, no lo entiendo, simplemente me hago la vista gorda, ¿no? O, pues, sabemos que de alguna manera hay flujo de Ujú. información entre gobiernos que de alguna manera, pues, tienen de repente las mismas formas de pensar y pues sabemos que en Venezuela es prohibido, ¿me entendés? Entonces, creo que en Cuba también el tema de las criptodivisas son prohibidas. Entonces, tenemos que entender que son cambios que se van a dar tarde o temprano. Sí. La transparencia, la gente joven, o sea, la gente joven quiere transparencia, quiere tener la habilidad de poder participar en inversiones a nivel del extranjero. Fíjate que un dato curioso, casualmente el caso de en el Wall Street tenemos perdón, a esta empresa que se dedica a tradear stocks, ¿ok? Nasdaq acaba de decir públicamente que quiere convertir los stocks, los quiere traer al blockchain. ¿Te imaginas de que en Honduras una persona común y corriente mayor de edad desde su celular pueda comprar acciones de Microsoft y las pueda vender en la tarde si quiere? O sea, realmente son oportunidades de inversión que se están dando y nos estamos quedando por fuera. Así que hago un ¿Cuál- llamado a las autoridades a educarse sobre el tema. ¿Cuáles podrían ser la diferencia, el blockchain versus la inteligencia artificial? Bueno, el blockchain es la tecnología de la cadena de bloques, ¿no? El Ujú. tema de la inteligencia artificial ya es otro tema un poquito aparte. Ajá. Sin embargo, se viene utilizando mucho en el tema de análisis, ¿no? Por ejemplo, si tú te conectas a ChatGPT, por ejemplo, Ujú. y le haces preguntas sobre el blockchain, le haces preguntas sobre Bitcoin, es impresionante cómo realmente, o sea, ChatGPT con AI está entendiendo toda esta tecnología
estamos a un nivel, tal vez no alienígena, ¿no? Pero no nos podemos quedar atrás. Yo creo que es importante que nos sumemos a este movimiento. ¿Y cómo evitar caer en Honduras en este tipo de estafas? Protegiéndonos, o sea, protegiéndonos en el sentido de no entrar, primero no entrar en pánico, ¿no? Si yo recibo un mensaje extraño, ya sea por correo, no obviarlo, leerlo primero, ¿no? Pero no entrar así como, ay, me van a atacar, sino que tener siempre en cuenta los principios básicos de la seguridad informática. Por ejemplo, a nosotros a nivel personal, o sea, el manejo de las contraseñas. Ahora muchas de las organizaciones que protegen la información, vaya Google, por ejemplo, ya está utilizando, aparte y eso va a desaparecer, lo de las contraseñas, para darnos un one passkey, o sea, un código único de entrada, ¿no? Y así muchas de las empresas lo está haciendo, pero una de las recomendaciones básicas es cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, tener contraseñas difíciles, verificar de dónde viene la información. Y eso también va para la parte de la desinformación, verificar fuentes, de dónde viene esa información, es real esa información, es real lo que me está diciendo. A mí me cae a veces correos electrónicos donde me dice que mi cuenta de mi banco X se va a inactivar, que tengo que darle clic a un botón o a un enlace para poder como actualizar mi información. Y yo me río porque no tengo cuenta en ese banco. Entonces, ¿cómo es que se va a inactivar algo que no existe, no? Entonces, ese sentido de urgencia hay que tener que reconocerlo. Los correos electrónicos, ¿de dónde vienen? Y como lo dice Roger, también es falta de educación, se debería de crear campaña constante para evitar caer en este tipo de estafas. Precisamente hoy estábamos platicando con un amigo sobre eso. Él está en ese proceso de querer meter un proyecto para poder, al Congreso Nacional, para poder crear, por ejemplo, el Día de la Ciberseguridad en Honduras, donde se puedan crear campañas, como dice usted, Cristian, donde se le enseña a la gente cómo protegerse. O sea, reconocer cuándo puede ser un ataque, cómo puede ser un ataque. Y vaya, por ejemplo, no entrar a enlaces, no compartir información que no tengo que compartir. Y si la voy a compartir, la puedo compartir después, no en vivo, no en el momento. Por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales son herramientas para poder conectarnos con otras personas, pero también pueden ser vulneradas y nos pueden hacer daño a través de ellas. Así es. ¿Sus conclusiones, Roger? Tenemos que adoptar el blockchain. Tenemos que adoptarlo de una manera u otra. Te mencioné el tema de las elecciones, en la parte financiera como Bitcoin. El tema, por ejemplo, de el almacenamiento de base de datos, como el tema del registro nacional de las personas, también tenés el registro de la propiedad. Hoy en día todo lo tenés en escrituras hechas a mano, ¿no? Las escrituras hechas a mano se da mucho la oportunidad para falsificaciones. Nosotros mismos llevamos 17 años en un pleito con el Estado, donde hay una escritura falsa, donde fue comprobado por el Ministerio Público de que la escritura que tiene el Estado es falsa, hubo un fallo a favor nuestro. Si todo eso estuviera en el blockchain, sería prácticamente incuestionable, ¿no? Porque la información no se puede alterar, no se puede falsificar. Entonces tenemos que adoptar el blockchain como tal. ¿Sus conclusiones, Hernán? Pues bien, relacionando todo, ¿no? Relacionando blockchain es una herramienta muy útil, muy segura para poder transparentar pues, los procesos y también para la población y para las organizaciones de nuestro país, tanto públicas como privadas. Protejámonos, aprendamos qué es lo que debo hacer ante un ataque, antes de un ataque, cómo prevenir un ataque. Pero eso solo lo vamos a hacer pues capacitándonos, formándonos y que las instituciones pues tomen en serio el cómo proteger la información, que no esperar a que sea víctima la organización de un ataque para empezar, sino que hacerlo antes, porque tenemos que prevenir antes de poder mitigar un riesgo. Y ese proyecto en el Congreso Nacional, durante todos estos 6 meses, afínelo, mejor para presentarlo, porque es difícil en este Congreso. De hecho, yo le estaba comentando a mi amigo también, ahorita. Porque eso del Día de la Ciberseguridad es un proyecto, el mío va un poquito más allá, que ese sí tengo que
que es el de la ley. No les interesa ahorita, no les va a interesar. Y Pero en el caso... según tengo entendido, el presidente del Congreso es una persona que entiende de tecnología, ¿no? Creo que debería estar abierto a estos temas. Pero no, debería, pero Debería, no. pero al Sí. final no... Hay otros intereses. Hay otros intereses por ahí. Pero intereses personales. Y en el caso, Roger, de que se le pueda presentar esta herramienta de blockchain al nuevo, esperemos que venga el nuevo gobierno, porque también, al parecer, a este no le interesa el tema de transparencia. Gracias por habernos acompañado, Ran Cepeda, él es un experto en ciberseguridad. Roger, hasta Tampa, Florida, Roger Triminio, fundador de Avenida Cripto. Gracias a los dos y a ustedes por haber estado con nosotros en el banquillo. Con permiso. Feliz fin de semana.